así que no los voy a volver a saludar. Me trajo a mi memoria el Señor cuando pidieron oración por esta persona. Me trajo, fíjense, no sé, el Señor me lo trajo a mi memoria. Hace 40 años falleció mi abuelo. Mi abuelo no era creyente y tenía un cáncer de próstata y estaba en sus últimas horas de vida. Y era un negador serial de las cosas de Dios, siendo que toda la familia, mi abuela, mis tíos, siempre en la vida siempre fueron creyentes. Y mi abuelo no, siempre rechazó, hasta horas antes de que el Señor se lo llevara. Muchos años después me encuentro con el pastor que había estado con él, que era el pastor de la iglesia donde yo me congregaba. Yo era chico, tendría 12 años, pero años después me encuentro, y hará esto cosas de 5 o 6 años atrás, que me contó la experiencia como había sido, que en ese último momento mi abuelo había aceptado al Señor. Así que nunca perdamos las esperanzas, porque no sabemos, ¿no? Nosotros como creyentes tenemos que seguir orando. Sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y la obra, la única que puede hacer la obra es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos queda seguir orando por todos nuestros familiares que son inconversos, rogándole al Señor para que ablande sus corazones, le dé luz, le abra los ojos del entendimiento y crean en el Señor Jesucristo como su Salvador. Nunca tenemos que bajar los brazos de seguir orando, porque el Señor, está en la voluntad del Señor salvar a las personas. Así que nosotros, nuestra responsabilidad es, si podemos hablarle, pero siempre es seguir orando por ellos. Bien, y también a lo que decía Miguel, viendo lo que pasa en el mundo, viendo qué cerca está el Señor de venir, cuántas cosas que vemos que se va cumpliendo la palabra, pero saben que no solamente la palabra hablaba de lo que iba a pasar en el mundo, sino que la palabra también habla de lo que puede llegar a pasar en la iglesia. ¿Sí? Y justamente la segunda epístola de Juan, que vamos a ver hoy, y el miércoles que viene vamos a ver la tercera, pero justamente la segunda epístola de Juan, o las epístolas de Juan en general, las 3 epístolas, hablan de los peligros que corre la iglesia. Y si quieren abrir en la segunda epístola de Juan, vamos a introducirnos en el tema. Y para dar un contexto, seguimos y Juan sigue viendo el problema de los gnósticos dentro de la iglesia. Sigue viendo el peligro que es para los cristianos, el peligro de estos falsos maestros enseñando a los creyentes, queriendo apartar de la verdad. Entonces, si bien en la primera epístola no está dirigida a una iglesia determinada, está dirigida a los creyentes. En esta parte, aquí el apóstol Juan, en el versículo primero dice, el anciano a la señora elegida. Bueno, se ha hablado mucho, yo estuve leyendo, comentaristas dicen, están por un lado y hay otros que están por otros. Uno dice, no, la señora elegida, la palabra elegida es del griego electa, y había una señora en una iglesia que se llamaba electa, y por eso lo traducen elegida. Y después cuando habla de sus hijos, los hijos de esta señora. Pero hay otros comentaristas a los cuales yo adhiero más a ellos, que Juan se está refiriendo a la señora como a la iglesia, de un determinado lugar. No nos dice de dónde, pero a la iglesia. Y sus hijos serían los creyentes de esa iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes ven en el versículo 13, hay otra electa. Y dice el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, o sea, los hijos de tu hermana, la electa, te saludan. Y es más
la idea que había comunión entre iglesias y que se mandaban saludos entre iglesias. Y Juan, siendo el anciano, el pastor de la otra iglesia, le escribía a esta iglesia diciéndole estas recomendaciones. Entonces, yo particularmente adhiero más a la idea que la señora se está refiriendo a una iglesia y aquellos hijos son los creyentes de esa congregación. Ahora, viendo, si ustedes ven la palabra verdad, la palabra verdad se repite 5 veces en esta carta. Esta carta tiene 300, es la más corta de toda la Biblia. Tiene 300 palabras en total, 300 y algunas más. Y se repite la palabra verdad 5 veces, se repite la palabra amor 3 veces, se repite la palabra doctrina 3 veces, se repite la palabra andemos 2 veces. Son las palabras que más resaltan en esta carta. Si vemos por ejemplo, la palabra verdad la vamos a ver 2 veces en el primer versículo, la vamos a ver una vez en el versículo 2, la vamos a ver otra vez en el versículo 3, la vamos a ver en el versículo 4. Entonces, es de considerar que el apóstol Juan, cuando escribe, quiere hacer un énfasis en la verdad. Y la verdad se refiere, cuando comienza a hablar, dice, se está refiriendo a lo que habían aprendido del Señor, a todo aquello que el Señor les había enseñado y que Juan había aprendido y había transmitido ese conocimiento. Sabemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la verdad absoluta. Hoy tal vez se enseña que la verdad es según cada persona. Cada uno tiene su verdad, se dice, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay y está la verdad absoluta, primero que es el Señor, y todas las enseñanzas del Señor son verdades. No es una verdad a la medida de, es la verdad. Es la verdad, nos guste o no nos guste. Hay muchas enseñanzas que hoy, inclusive entre creyentes, y se ponen ciertas cosas en duda y se le quiere buscar las vueltas para ver cuál es la verdad. A eso, o la verdad a veces la acomodamos a lo que a nosotros nos parece mejor. Pero la verdad es una sola. Y nosotros como creyentes tendremos que buscar cuál es la verdad del Señor. Si queremos la bendición, si queremos tener esa bendición que el Señor nos da por seguir la verdad. Entonces, la verdad es una sola. La palabra verdad acá la tenemos. En primer versículo dice, fíjense en algo interesante, yo amo en la verdad. El amor va ligado con la verdad. Decíamos, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también tenemos que, otra vez me iba a convocar, pero no importa, el amor nunca deja de ser. Dios dijo, o el apóstol Juan justamente en la carta anterior dijo, Dios es amor. Y esas dos cosas, la verdad y el amor, van juntas. Ahora, ojo con esa definición de decir que porque debemos amar permitimos todo. No. Fíjense en que Juan dice, yo amo en la verdad. No está diciendo yo amo a todos los creyentes. Yo amo en la verdad. Entonces, el primer concepto, que la verdad nos tiene que abrazar a todos. Todos tenemos que estar en la verdad y en la verdad amamos. Luego nos dice, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dice, ¿qué quiere decir esto? Dice que hay amor recíproco, comunión de amor entre todos los que han conocido la verdad.
entre todos los que han conocido la verdad se debe manifestar el amor fraterno. Y ahí se está refiriendo eso. Ese amor se manifiesta dentro de la verdad. El amor ágape, el amor de hermanos, el amor que es el amor de Dios que está metido en nuestros corazones, que nos ha sido dados. Entonces el amor de Dios se manifiesta entre todos aquellos que formamos parte de la iglesia, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, la verdad se manifiesta en amor entre todos los creyentes. Ahora, también podemos ver que no por una cuestión de que quiera amar a todos, la verdad la tengo que dejar de lado. Porque nos dice en versículo, que lo encuentre aquí, en la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, cuando habla del amor. ¿Se acuerdan? Y hablando del amor, está haciendo también una manifestación y está hablando de todas aquellas cosas virtudes, todos esos dones que se pueden manifestar en la iglesia, todo lo que puedo llegar a ser, digamos que podría llegar a compartir, porque hay un momento que dice, por ejemplo, en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces vemos que en este versículo nos está hablando, tenemos la verdad de la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra. Ahora, si todo eso lo tengo y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso digo, va junto. Yo no puedo, yo le doy mi testimonio. Yo estuve por 30 años en una iglesia que se ufanaba de ser una iglesia doctrinalmente sana. Una iglesia que hablaba del amor fraterno, pero decía a tal punto, yo hoy uso la versión 60, antes no usaba la versión 60, usaba la 1909, una versión más vieja usaba, porque decía que había que usar esa versión. Pero ¿saben qué? Decía que el cielo iba a estar solamente para la iglesia de ese grupo. Y hablaba de amor fraterno, cuando después decían, si vos te juntabas, si a mí me invitaban a predicar a otra iglesia, no me dejaban ir, por ejemplo. Y vos decís, ¿pero dónde está el amor fraterno? No se cansaban de utilizar el púlpito para hablar de todo el resto de la cristiandad evangélica. Pero mal, ¿eh? Digo, ¿y dónde está el amor? Si vos ves que el otro está haciendo algo mal, lo primero que tenés que es acercarte con amor, tratar de corregirlo, no tirarle y hacer leña con el hermano. Bueno, entonces, ¿qué había? Y hoy se los digo porque tengo algunos conocidos que seguimos teniendo trato. Digo, son soberbios, porque se creen que tienen la verdad, pero no tienen amor. Entonces, ojo, porque puede pasar con nosotros eso. Entonces, con cualquiera, de forma personal puede pasar, creerme que tengo cierto nivel de estudio y que conocimiento de la Biblia y creerme que soy más que cualquier otro. Entonces la verdad va acompañada del amor y es para el servicio del Señor y el servicio de los hermanos. La verdad hay que seguirla en amor. El verso en Efesios 4, capítulo 15, Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, vamos a buscarlo,
crezcamos. Y nos está poniendo en un nivel de igualdad a todos los creyentes y la cabeza que es Cristo. Entonces, cuando nos está hablando de crecer en el amor, nos está diciendo, y la cabeza está diciendo es Cristo, nos está diciendo a todo el resto que somos todos iguales, en un nivel que estamos para el Señor todos iguales, ninguno es superior a otro. Entonces, cada uno, hay una decisión de cada uno. Fíjense, volviendo a la epístola de Juan, dice en el versículo 8, que después más adelante lo vamos a tocar, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y nos dice, mirad por vosotros mismos. Y acá es una tarea que cada uno tenemos que mirar. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 15, cuando leemos el pasaje para la cena del Señor? Que dice, cada uno pruébese a sí mismo. Y esa debe ser nuestra condición, es mirarnos a nosotros mismos cómo estamos. Decía que la palabra andar se repite 3 veces. Dice en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Juan se regocijaba de ver que creyentes de esa iglesia amada andaban en la verdad. Luego dice el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué está diciendo Juan? Es que la forma donde tenemos que andar es en la verdad y que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Y qué es lo que hemos oído desde el principio nuevamente? Si no son las enseñanzas del Señor, si no es lo que el Señor dejó estipulado. Leía en el Salmo 119, 160, dice, la suma, dice allí, la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que tenemos acá es verdad. Desde cuando dice, y Dios creó en el principio, desde allí hasta cuando termina y dice amén en el Apocalipsis, la suma de su palabra es verdad. Ahora, nosotros somos responsables de estudiar la palabra, discernirla y saberla aplicar. Porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos da luz, que nos instruye. Solo tenemos que dedicarle tiempo. No es que algunos son más inteligentes que otros para estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos da. Tenemos que dedicarle tiempo, ponernos en las manos del Señor para que Él nos instruya en la verdad del Señor. Es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Es necesario que la verdad sea estudiada, que sepamos qué es lo que dice, porque el apóstol Juan estaba preocupado por lo que estaba pasando. Fíjense en el versículo 7, dice, y acá entramos en la parte de los engañadores, porque muchos engañadores han salido por el mundo, dice. ¿Qué dijo el Señor que iba a pasar en los últimos tiempos? Iban a venir muchos falsos maestros. Y tenemos que tener cuidado. En los que recibimos en casa, dice más adelante, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido.
¿Cuál era la doctrina? Bueno, el apóstol Juan acá lo que está diciendo justamente en el versículo 7, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Aquellos que confiesan que el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo, no vino en carne, ¿qué dice? Son falsos maestros. Pero así tenemos un montón de aquellos falsos maestros que no enseñan la palabra de Dios. Y a veces empiezan con cosas sutiles, cosas que uno no se percata. Y que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener cuidado. El versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Podríamos decirlo de otra manera: el que tiene al Señor Jesucristo va a perseverar en la doctrina de Dios, no se va a perder. ¿Vieron cuando el Señor Jesús decía: por sus frutos los conoceréis? El que no tiene la doctrina de Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, no va a poder engañar por mucho tiempo. Podrá engañar por algún tiempo en la congregación, podrá estar y venir, pero va a llegar un momento que no va a soportar la vida del cristiano. Y con esto tampoco me quiero referir a personas que vienen a engañar directamente, ¿no? Pero a veces ha pasado que hay personas que vienen a la congregación porque les gusta asistir, les gusta estar, les gusta el ambiente, se manifiesta el amor, cosa que no existe ni siquiera en un club, a veces ni siquiera en las familias hay, y cuando una iglesia está bien sostenida, tiene las bases bien firmes, se manifiesta el amor porque está el Señor, porque el Espíritu Santo está moviéndose entre la congregación, entre los hijos de Dios, y el amor se manifiesta. Entonces, vienen muchas personas, pero a veces son duras de creer en el Señor Jesucristo. Creen en Dios, tal vez, y ustedes me podrán decir, si no hay muchas veces que la gente diga: sí, yo creo en Dios, pero cuando le hablas del Señor Jesucristo, no creen. Por eso, el versículo 7. También hay personas que creen en Dios, pero no creen en el Señor Jesucristo. Creen en un Dios amoroso, creen en un Dios todopoderoso, creen que Dios hizo la creación, pero no creen en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tenemos esas personas en la congregación, después del tiempo vamos a ver que de repente, si no creen en el Señor Jesucristo, terminan yéndose. Porque no soportan la vida cristiana. Las demandas que hace el Señor al cristiano, el llevar una vida santa, el decir no a muchas cosas, el crucificarnos cada día. Entonces, entramos allí cuando dice, nuevamente volvemos al 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué está diciendo mirad por vosotros mismos? Porque hay un riesgo. Hay un riesgo que de repente se nos acerque un falso maestro y nos enseñe algo y lo escuchemos y trate de torcer nuestra carrera cristiana. Y como dice aquí, vamos a perder el fruto de vuestro trabajo. Y uno piensa, el fruto de vuestro trabajo es la tarea que haces para el Señor, el evangelizar, las almas, que tal vez estás sembrando la semilla, pero viene alguien y te torsiona el pensamiento. Hace unos años atrás me contaba, bueno, sin ir más lejos, en la iglesia en Tigre, un hermanito que todavía creemos que es hermanito, hace 2 años se bautizó, o 3 años se bautizó,
Y ahora pasó la pandemia y de repente, hijo de un matrimonio creyente de la iglesia, de repente no quiso venir más a la iglesia, no quiere hablar con ningún creyente y ha puesto en duda todo lo que ha sido su fe. Es un adolescente joven que tiene 20 años, pensamos que está pasando la crisis, que muchos han y hemos pasado de diferentes maneras, y pensamos que está en ese momento. Oramos por el Señor que realmente se ha convertido y que el Señor con el Espíritu Santo que tiene, si realmente ha aceptado al Señor, lo vuelva a traer. Pero, ¿qué pasa con todo ese trabajo que si somos creyentes y nos desvían del camino que tenemos por delante, como dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, hablándonos de lo que el Señor tiene para darnos allí, en el cielo. ¿Se acuerdan del tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo va a ser, una vez que seamos arrebatados, vamos derecho al tribunal de Cristo, donde las obras hechas en la carne van a ser quemadas. Las obras que fueron hechas en espíritu para la gloria y la alabanza del Señor van a tener recompensa. Entonces, hay un galardón completo que el Señor quiere decir. Y la idea nos da es que el Señor, como dice en Efesios, somos hechuras suyas preparados para buenas obras. Y que el Señor tiene una obra para cada uno de nosotros. Obra que está esperando a que la hagamos. ¿Qué obra? Tal vez está esperando algún alma para que nosotros nos acerquemos a hablar. Tal vez está esperando que yo me pare acá y cante una alabanza al Señor y a través de esa alabanza al Señor alguna persona escucha y es conmovida por el Espíritu y se acerca al Señor. No sabemos las obras que el Señor tiene preparadas, pero sin duda tiene obras para cada uno de nosotros. Si nosotros no las hacemos, ese galardón no va a ser completo. Porque puede pasar que si yo no la hago, la va a hacer alguna otra persona. Y esa bendición, ese galardón por esa obra, no la voy a tener yo, la va a tener otra persona, otro hermano. Así que, ya terminando, el apóstol Juan estaba preocupado por lo que podía llegar a pasar en la iglesia. Nosotros también tenemos que estar velando, cada uno como creyentes. Todos somos responsables. A veces se da la idea que solamente el anciano, el pastor, es responsable de todo lo que pasa en la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia local, somos un ladrillito de ese cuerpo o de esa iglesia y cada uno tiene una tarea para realizar, la cual todos tenemos que estar con los ojos abiertos de que las cosas se hagan para la gloria y honra del Señor, pero se hagan bien también, en la verdad. Decía el Salmo, la suma de tu palabra es verdad, ¿no? Yo no puedo agarrar un versículo de un lado y decir, bueno, esta es la verdad, pero tal vez puede haber otro versículo que es complemento. Ustedes saben que la Biblia se complementa de varios versículos. Yo no puedo tomar un solo texto para conformar una idea y una doctrina. Tengo que tomar varias porciones de la Biblia para hacer. Por eso la suma de tu palabra es verdad. Porque si yo quiero agarrar una parte de un versículo y me la quedo sin mirar todo el resto, probablemente me vaya a equivocar. Cuando me ha tocado hablar de vida cristiana, hay principios bíblicos que a veces no los tocamos. Ahora con el tema de la pandemia, había muchos hermanos que decían, no, pero primeramente es necesario que obedezcamos a Dios y que... Pero la palabra también me enseña que me dice que tengo que someterme a toda potestad humana. Me tengo que sujetar a todo gobierno.
Entonces, mientras el gobierno no vaya contra la palabra de Dios, yo alabo y adoro a Dios sujetándome a ese gobierno. Entonces, ¿ven cómo hay cosas que a veces por agarrar una parte sola me puedo llegar a equivocar? La suma de tus palabras es verdad. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que estudiar, meternos en la palabra y profundizar. Y cada uno también es estar mirando que lo que pasa alrededor nuestro vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que hablar de qué manera me acerco, cómo corrijo, son otros temas, pero en esta noche quiero dejar esto, ¿no? Por sobre todas las cosas, la verdad del Señor y principalmente la Iglesia tiene que prevalecer. Tengo que sacar todos mis criterios humanos, toda la parte que a veces por querer imponer una idea mía, lo que quiero hacer es tomo un versículo y con esto acomodo el versículo a mi verdad. Yo no tengo que acomodar un versículo a mi verdad, tengo que acomodar lo que yo soy o lo que yo quiero, tengo que ver si encaja con la verdad de la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga y ya son 9:05, dejo este lugar y el jueves que viene estaremos, yo digo el jueves porque, como le dije, en Tigre tenemos la reunión los jueves, pero el miércoles que viene estaremos ya finalizando con las epístolas de Juan y estaremos viendo la tercera epístola de Juan. Que el Señor nos bendiga.